el repaso que vamos a realizar con el documento que les pasé, vamos a irlo resolviendo. En la primera parte dice: clasifique las siguientes variables cuantitativas en discreta o continua. Bueno, un repasito de este detalle con relación a los diferentes números que pueden utilizarse. Si una variable toma valores que son solo enteros, 0, el 1, o el 2, o el 3, o el 4, entonces esto se llama una variable discreta. Si solamente toma valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, se llama una variable discreta. Si toma valores intermedios con decimales, entonces cualesquiera valores con decimales que puede tomar, o sea, valores intermedios donde no hay saltos, entonces eso se llama una variable continua. Bien, ese concepto lo aplicábamos aquí para clasificar algunas variables. Dice el primer caso: la masa de cada planeta. La masa, bueno, según sea la unidad que se utilice, si son toneladas, por ejemplo, puede ser una medición que, por ejemplo, si se hacen toneladas, puede ser medias toneladas también. No necesariamente son una medición en unidades enteras. Entonces, esta sería una variable continua. Luego, sillas dentro de cada aula. Bueno, las sillas pueden ser 30, 31, 32, 33. Corresponde a una variable discreta. Páginas que posee un libro. Bueno, las páginas podrían ser 200 páginas, 201, 202. Son valores enteros, obviamente. En los números de páginas no tenemos decimales, entonces es una variable discreta. El personal que trabaja en un supermercado: 20 personas, 21, 22, 23. Entonces es una variable discreta. El dinero transferido diariamente por un banco. El dinero transferido, que diariamente puede ser diferentes transferencias, puede tener decimales, puede ser cualquier número, por lo tanto es una variable continua. Y metros cúbicos de agua consumidos en el hogar. Dice consumidas, bueno, consumidos en cada hogar. Bueno, rápidamente recordemos que es un metro cúbico. Si tenemos un cubo donde todas sus aristas miden 1 metro, largo, ancho, altura, todas sus aristas miden 1 metro, entonces eso es lo que se llama un metro cúbico. Bueno, si lo llenamos de agua, decimos que esto es 1 metro cúbico de agua. Y así es como nos cobran el recibo del agua, según lo que en cada familia se consuma en metros cúbicos. Entonces hay familias que pueden consumir 5 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, que los metros cúbicos se pueden dividir en partes. Puede ser medio metro cúbico, la cuarta parte, puede tomar cualquier valor entero o no, entonces sería una variable continua. Bien, entonces esta es la primera parte del repaso: clasificar variables cuantitativas en discreta o continua. Dice: complete la tabla de frecuencias mostrada a continuación referente al salario mensual en miles de colones recibido por 30 empleados. Seguidamente responda lo que se le solicita. Bien, como esta tablita trata sobre el salario de los empleados, recordemos lo que se está preguntando, lo que se está estudiando es el salario, que varía según los empleados. Entonces esta es la variable, el salario. Bien,
Dice que es el salario en miles de colones. Vamos a ver cómo usamos eso aquí. Repasemos algunos detalles importantes. El salario, bueno, el salario es la variable de este estudio. Estos intervalos o clases, por ejemplo el intervalo de 280 a 300, significa de 280.000 a 300.000 colones. Por eso decía en miles, para no escribir tantos ceros. El uso de los corchetes, que son estos paréntesis cuadraditos, cuando van dibujados hacia adentro se incluye el número, entonces se incluye 280, y cuando va dibujado hacia afuera es que no se incluye, entonces no incluye el 300. Recordemos que aquí por ejemplo está el 287, también está el 295, etcétera. Todos los números que estén entre el 280 y el 300 son números que corresponden a este intervalo. Por ejemplo, este intervalo de 300 a 320, bueno, yo puedo escoger aquí 319 y es un número, un salario que pertenece a este intervalo. Cuando decimos que este 300 no está incluido, ¿cómo resolvíamos esto? En la clase siguiente sí se incluye. Aquí está 300 incluido porque tiene corchete hacia adentro. Entonces este intervalo es de 300 incluido hasta 320 que no se incluye. Pero el 320 sí se incluye en el que sigue. Y así sucesivamente. Luego, la primera columna es la de frecuencia absoluta. Que recordamos cómo trabajamos esto en la guía. Lo que teníamos era una tabla, íbamos contando rayitas. Entonces, para este intervalo, ¿cuáles quedaban entre 280 y 300? Bueno, nos salían 4 rayitas y por eso escribíamos aquí un 4. 4 empleados tienen salario entre 280 y 300.000 colones y así sucesivamente. Entonces, aquí yo les di la columna de frecuencia absoluta y a partir de esto completar las otras columnas. Recuerden que hay que sumar estas frecuencias absolutas. Serían 4 y 6, 10, 18 y 7, 25 y 5, 30. Recordar, son 30 porque el texto nos dice que son 30 empleados. Lo que diga el texto es lo que tiene que corresponder. Si dijera 50 empleados, la suma nos tiene que dar 50. Bien, entonces la frecuencia absoluta es eso. ¿Cuántos empleados con un salario en cada uno de esos intervalos? Luego, para la frecuencia relativa, tenemos que dividir la frecuencia absoluta, por ejemplo el 4, lo dividimos entre el total, que son 30. 4 dividido entre 30, entonces son 0,13 y después del 13 sigue un 3. Entonces recordamos que si ese decimal es menor que 5, entonces no afecta, por lo tanto aquí nos queda 0,13. Esto significa que los 4 empleados con respecto a los 30 representan un 0,13. 6 empleados también se dividen entre el total, 0,2, pero convenientemente le voy a poner otro decimal, le voy a poner un 0. Eso no afecta el número, porque recordemos, puedo tener 0,20, le puedo agregar muchos ceros al final de los decimales, y eso sigue siendo igual a 0,2. No afecta, entonces convenientemente le vamos a poner 2 decimales para que el porcentaje ahorita nos resulte más fácil. Con 8 empleados son 8 dividido entre 30 son
26 y después del 26 sigue un 6. Es más que 5, por lo tanto la regla de redondeo nos dice que es 0,27. Las frecuencias relativas siempre van a dar 0, algún número, algunos decimales. Se suman 0,13 más 0,2 le voy a dejar, más 0,27 más 0,23 más 0,17 da 1. Tiene que sumar 1. ¿Y qué pasa con ese 0,2? Si le pongo ceros, los que yo quiera, no importa, eso no va a afectar, va a dar 1. El porcentaje se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa 0,13 por 100. Multiplicamos y esto va a dar 13%. Y lo podemos calcular porque ya de por sí, si dice 0,13 va a dar 13%. Si dice 0,27 va a dar 27%. Si dice 0,23, eso, bueno, si lo queremos comprobar es multiplicando por 100, va a dar 23%. Por eso les decía que aquí convenientemente ponerle dos decimales, 0,20, o hacer la comprobación 0,2 por 100, con el cuidado de que eso no es un 2%, porque yo tengo que ver dos decimales, entonces el 2 solito es solo un decimal. Entonces si yo lo dejo así, lo multiplico por 100, pues me va a dar 20. De ahí que yo hubiera escogido de una vez ponerle un 0 para saber que esto es el 20%. 0,17 representa un 17%. Estos porcentajes se suman y tienen que dar 100%. Y así completamos la tablita de frecuencias. Ahora contestamos unas preguntitas con relación a esa tabla. La primera dice: ¿cuál intervalo presenta una frecuencia relativa de 0,13? Sería precisamente esta que está marcada. Dice que ¿cuál es el intervalo? El intervalo es este. Entonces, responder solo lo que nos preguntan sería el intervalo de 280 a 300. Con corchetes. ¿Cuántos empleados ganan menos de 340,000 colones mensuales? Aquí están los que ganan 340 o más. Y por lo tanto, estos son los que ganan menos. O sea, estos salarios, pero los empleados serían, bueno, estos de aquí más bien. ¿Cuántos empleados? Serían 4 y 6, 10 y 8, 18. 18 empleados ganan menos de 340, porque si tomo este, más bien aquí ya se pasa de 340. 18 empleados. La siguiente preguntita: ¿cuál es el rango salarial en el cual se ubican más empleados encuestados? De la lista de empleados, 8 es el que tiene mayor frecuencia, donde hay más. O sea, el rango se refiere a el intervalo. Entonces sería el intervalo de 320 a 340. O sea, el rango de los salarios de 320,000 a 340,000. La última preguntita: ¿cuál es el porcentaje de empleados que reciben un salario entre 380,000 y 400,000 colones mensuales? El porcentaje sería 17%. Y esa es la respuesta. Solo me preguntan el porcentaje y responder solo eso.
El histograma que se presenta a continuación corresponde al tiempo en horas semanales que los estudiantes de una sección invierten en redes sociales. Responda a lo que se le solicita referente al histograma presentado. Entonces, ¿de qué se trata? De las horas, del tiempo en horas que invierten los estudiantes. Entonces lo que se estudia es el tiempo. Eso es lo que cambia de un estudiante a otro, cambia el tiempo. Esa es la variable. El tiempo, porque los diferentes estudiantes tardan diferentes tiempos. Bien, recordemos del histograma cómo lo podemos analizar. El tiempo es la variable, aquí el eje horizontal, y la frecuencia absoluta en el eje vertical es el número de estudiantes. Por ejemplo, de 0 a 10 significa de 0 a 10 horas semanales. ¿Cuántos estudiantes? 2, debido a que sí me lo indica, ¿verdad? El eje vertical. ¿Cuántos estudiantes invierten de 10 a 20 horas semanales? 6, debido a esta indicación. ¿Cuántos estudiantes invierten de 20 a 30 horas semanales? 12. Luego, ¿cuántos estudiantes invierten de 30 a 40 horas semanales en redes sociales? 10. ¿Cuántos estudiantes invierten entre 40 y 50 horas semanales? 6. Repetimos ese dato aquí. ¿Cuántos estudiantes invierten de 50 a 60 horas semanales en redes sociales? 4. Se nos plantean unas preguntitas. Entonces dice, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? ¿Cuánto se les hizo la encuesta? Bueno, a todos serían 2 más 6, 8, más 12, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 4, 40. Entonces, se cuentan todos 40 estudiantes. ¿Cuál es el intervalo que se presenta con mayor frecuencia? Entonces, la mayor frecuencia está aquí en 12. 12 estudiantes. Pero no pregunta cuál es la frecuencia, sino cuál es el intervalo. El intervalo sería de 20 a 30 horas. O sea, con corchetes de 20 a 30, igual que como se escribe en la tabla, se hace aquí. Luego, ¿cuántos estudiantes invierten menos de 20 horas semanales? Entonces aquí están las 20 horas semanales. ¿Cuántos serían los estudiantes que invierten menos de 20 horas? Menos de 20 horas es a la izquierda y más de 20 horas es a la derecha. Entonces los que invierten menos de 20 horas son 6 más 2, 8 estudiantes. La última preguntita, ¿cuántos estudiantes invierten más de 30 horas semanales en redes sociales? Más de 30, muy fácil, son 10 más 6, 16, más 4, 20. Porque los que invierten más de 30, pues obviamente hacia la derecha del 30. Y esa es la respuesta, 20 estudiantes. Bien, en la última parte del repaso vamos a hacer un ejemplito de función cuadrática. Dice, la función que define la cantidad f de x de artículos vendidos por una empresa está dado por la fórmula f de x es igual a menos x elevado al cuadrado más 6x, donde x es el precio de cada artículo. Ok, ahí es importante siempre que reconozcamos que tienen que haber dos variables, x y y. Y recordar que el y es lo mismo que decir f de x.
donde aparezca f de x, como decir y. Bueno, entonces hay que encontrar esas variables aquí en el texto. Dice la cantidad f de x de artículos vendidos por la empresa. Entonces f de x es la cantidad f de x de artículos vendidos. Y x es el precio de cada artículo. Entonces ahí están las dos variables. X es el precio del artículo y f de x, y, es la cantidad de artículos vendidos. Precio y cantidad de artículos vendidos. Precio es x, cantidad de artículos vendidos es y. Las cantidades de artículos vendidos y el precio están en miles. X en el texto representa la variable con respecto al precio de cada artículo. Y f de x con relación a la cantidad de artículos vendidos. Entonces cuando aquí dice 1, el precio no es 1, sino que es 1000, porque las cantidades estaban en miles. Entonces son 2000, 3000, 4000, etc. ¿Cómo calculamos los valores de y? O sea, los artículos que se venden, con la formulita que nos dan. Entonces voy a copiar eso por acá. Sería f de x. F de x es igual a menos x cuadrado más 6x. Empezamos con 0. Entonces f de 0, bueno, esto evidentemente va a dar 0. Entonces aquí en la tablita con 0 pues ponemos 0x y 0 es y. Seguimos con x igual 1. Entonces f de 1 es, recuerden que seguimos la fórmula, menos x cuadrado menos x es 1, que es el que estaba aquí, 1 cuadrado más 6 por 1. Bueno, si necesitamos la calculadora serían menos, solo la operación, la f no se escribe, no es necesario escribir en la calculadora, más 6 por 1, bueno, esto da 5. Entonces recordar que 5 es y. Cuando x vale 1, recordar que la x, donde estaba x, lo cambiamos por un 1. Entonces cuando x es 1, y es 5. Luego vamos con f de 2. Es menos, siguiendo la fórmula, menos x cuadrado, o sea, menos 2 cuadrado, más 6 por 2. Este nos va a dar menos fuera del paréntesis, ¿verdad? 2 fuera del paréntesis el cuadrado, más 6 por 2, esto da 8. Entonces recordar, 8 es y, cuando x vale 2. Cuando x vale 2, y vale 8. Bueno, y así sucesivamente. Con 3 nos va a dar aquí 9, aquí va a dar 8, con 4, con x igual 5 también va a dar 5 y con x igual 6 va a dar 0. Y ahora vamos a representar los puntos en la gráfica. El primero muy sencillo, 0,0, va aquí, en el origen del sistema. 1,5, 1 es x, 5 es y, entonces 1 en x, 5 en y, significa que hay que subir hasta el 5, ese es 1,5. Luego 2,8, 2 en x y subimos hasta el 8, queda ahí 2,8, etc. 3,9 queda aquí, 3,9, 4,8, y ahí es donde
vemos que se repite el 8 porque queda aquí. Y aquella situación que habíamos identificado, se repite este 8, se repite este 5, se repite este 0. Que eso sucede porque la gráfica sube y luego empieza a bajar, y al bajar se repiten los números. Entonces, ¿dónde iba aquí? Aquí iba con 4. Voy con 5, 5,5. Pongo aquí. Le podemos ir escribiendo el nombre a todos. 3,9. Este punto es 4,8. Como para repasar, ¿verdad? ¿Cómo se escribía esto aquí? El último, 6,0. Queda aquí. Entonces hay parejas, aquí 2 que nos dan 8, 2 que nos dan y igual 5, 2 que dan y igual 0. Al final hacemos una línea curva que una todos los puntos, tratar que ahí no quede un pico, que quede más o menos curvo. Y esa es la gráfica de la función. Bien, entonces vamos con las preguntitas. Dice, ¿cuál es la cantidad de artículos vendidos si el precio inicial es 1000 colones? Precio inicial es X. Si es 1000, entonces es acá con el 1. El 1 es 1000 colones y la cantidad de artículos es 5, o sea, 5000. Entonces esa es la respuesta. ¿Cuántos artículos se venden? Si inicialmente se proponen 1000 colones, se venden 5000 artículos. ¿Cuántos artículos se venden si el precio de venta es de 4000 colones? Bueno, si se propone un precio de venta de 4000 colones, es el 4, porque aquí era X el precio. Y nos va a dar 8 en Y, quiere decir 8000 artículos. Recordar que estaba en miles. ¿Cuál es la cantidad máxima de artículos que se pueden vender? La cantidad máxima, y aquí tener cuidado, la cantidad máxima se puede ver aquí en la gráfica o se puede ver aquí en la tabla. En la tabla vemos que el máximo es, la cantidad máxima de artículos, ¿verdad? Y, esta es la cantidad máxima de artículos, el 9. Y esa es la cantidad máxima, o sea, 9000. Que eso se puede ver en la tabla, o también podemos decir, aquí está el punto máximo. ¿Dónde están los artículos? Aquí en Y, son 9000. Y la última pregunta, ¿cuál debe ser el precio para obtener la máxima cantidad de artículos vendidos? El precio es X. Entonces, por ejemplo, aquí, cantidad máxima de artículos, esa pregunta era Y. Y en la última pregunta preguntan por X. ¿Cuál debe ser el precio para obtener la máxima cantidad de artículos? Bueno, aquí está el máximo. Entonces el precio es 3. O, visto aquí también, para 9, que es el máximo de artículos, el precio es 3. O sea, serían 3000 colones, porque X representa el precio. Entonces aquí lo que observamos es, si se plantea un precio muy bajo, tal vez las personas no lo compren porque tal vez desconfían porque es muy barato. Y si es muy caro, tampoco lo compran. Entonces se busca un precio de equilibrio que brinde una venta máxima. Esa es más o menos la idea del problemita.